Mariana, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, para compartir un poco contigo la información que me pide. ah, los principales sucesos derivados de la pandemia que yo recuerde, los tengo muy presentes porque pues hemos estado en eso prácticamente más de un año, ¿verdad? Eh, Más de un año, un mes y poco más. Y la verdad, un panorama bien complejo, eh, bien duro, bien difícil, en todo sentido, en la parte humana, porque al final de cuentas eso es lo más importante, la vida de las personas, pero también en la parte estructural, ¿verdad? El país no estaba listo para enfrentarse a una pandemia de este tipo. No estaba listo a nivel de estructura y no estaba listo a nivel institucional, ¿verdad? A nivel de estructura hospitalaria no estábamos listos, muy débil y deteriorada la estructura hospitalaria del país. A nivel institucional tampoco, no contamos ni contábamos en ese momento con autoridades que se mostraran eficientes y con la capacidad para eh, salir al paso de la emergencia y enfrentar la misma con estrategias adecuadas. Y, y no estábamos preparados como sociedad porque nos costó entender que esto no era una enfermedad cualquiera, sino que era una enfermedad bien difícil, que era una enfermedad mortal y que podía provocar los daños y las complicaciones que a la fecha tenemos. Entonces, eh, lo, lo relevante de eso, ¿verdad? En cuanto a los principales sucesos, estructuralmente el país no estaba preparado y sigue sin estar preparado. Institucionalmente no estaba preparado y sigue sin estar preparado. No hay funcionarios eficientes, efectivos al frente de la pandemia. Y socialmente igual. A pesar de lo duro que ha sido la crisis aquí, la gente le ha costado entender que necesita tomar sus medidas de bioseguridad, sus propias medidas de bioseguridad, en vista de la dificultad que hay como país para manejar la pandemia. Pero la gente se descontroló en Semana Santa, se abrió aquí el espacio para las elecciones y este mes ha sido el mes más crítico del año y uno de los más críticos, el segundo más crítico desde desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo lo ha manejado el gobierno? Muy mal. En la parte de comunicación, muy mal. Eh, Adiciono a mi respuesta anterior que aquí el manejo de la pandemia ha sido la oportunidad para la corrupción a gran escala, ¿verdad? Fue el arca abierta. Eh, Se escudaron en la pandemia para compras directas, para compras de emergencia, para aprobación millonaria de fondos, de recursos y eh, corrupción al más alto nivel. Se compraron por más de 120 millones de lempiras, poco más de 50 millones de dólares, siete hospitales móviles que no son más que contenedores de muy mala calidad, que costó que llegaran al país, sobrevalorados y ninguno de ellos sirve, ¿no? Entonces, una gran estafa que se cometió contra el país y a la fecha no hay castigados por eso. Un procesado, pero no hay un castigo, se sobrevaloraron mascarillas, se sobrevaloraron equipos como ventiladores, no se le paga a los médicos, se robaron el dinero y no hay para vacunas, no hay para pagarle a médicos, no hay para contratar más enfermeras, se están cerrando los centros de triaje porque no hay dinero para sostenerlos. Entonces, eh, cuando te digo que a nivel estructural, institucional, eh, no estábamos preparados y no lo estamos, te darás cuenta que los sucesos
Derivados de la misma fueron escándalo de corrupción tras escándalo de corrupción y sin que la justicia esté haciendo algo para castigar a quienes han cometido delitos de lesa humanidad contra la gente. La comunicación muy mal, de hecho la imagen de Juan Orlando Hernández es muy pero muy mala, muy baja. Eh, 8 de cada 10 ciudadanos, y si no y me atrevería a decir hasta que 9 de cada 10 ciudadanos eh, no, lo, no lo aceptan, le reclaman el mal manejo de la pandemia. A nivel comunicacional se mintió con las cifras, ¿verdad? Se mintió con las cifras de contagios, se mintió con las cifras de fallecidos. Y esto lo que provocó es que el país no tuviera la oportunidad de negociar con las farmacéuticas a tiempo para adquirir la vacuna, ¿verdad? Hoy estamos pagando el resultado de la eh, improvisación y de la mala política comunicativa, de la mala estrategia comunicativa, de la desinformación que ha surgido con el tema del COVID en cuanto a cifras del mismo gobierno. Yo te puedo compartir un par de análisis que hice yo, periodísticos y académicos científicos, que fueron publicados incluso eh, en revistas científicas, eh, que muestran claramente el mal manejo de las cifras, ¿verdad? El mal manejo de las cifras. Solo para ponerte un ejemplo, a nivel de Secretaría de Salud, aquí dicen que la cifra de fallecidos es de 3.500, 3.600. Las funerarias llevan un registro en el que dicen que ya son más de 13.000 las personas fallecidas, ¿no? Y el subregistro que maneja el SINAGER, que es el organismo a cargo de la pandemia, además de las 3.600 muertes confirmadas, maneja otras 3.000 por sospecha que no han sido confirmadas. Entonces hay un subregistro ahí que complica aún más el tema de la cifra. Entonces algunas eh, casas farmacéuticas y el propio mecanismo COVAX de la OMS ha dejado a Honduras por último, porque en realidad las cifras que maneja Honduras no son las cifras reales, y se ha comprobado que Honduras ha mentido en cuanto al manejo de cifras de contagios y de cifras de fallecidos y de dónde están la mayor cantidad de contagios. Eh, en cuanto a las medidas tomadas por la Secretaría de Salud, terrible. Cuando tú tienes a alguien manejando algo para lo que no está preparado, pasa lo que está pasando en el país, ¿verdad? La señora Alba Consuelo Flores no es médico, no tiene experiencia en administración sanitaria, aunque ella diga que sí. Manejó un hospital en una comunidad eh, pequeña de la zona sur del país, pero no es lo mismo manejar un pequeño hospital o gerenciar un pequeño hospital que toda una estructura sanitaria del país. Entonces se dice que ella fue quien pidió los hospitales, después ella dijo que no los había pedido. En realidad no es ella quien maneja la pandemia, ella está sujeta a lo que dice el canciller, que es quien maneja la pandemia increíblemente en el país, ¿verdad? Son otros funcionarios quienes manejan la pandemia y ella ha quedado relegada en realidad a un segundo plano. Eh, no hay pago a médicos, no hay contratación de más médicos, no hay política de contención, no se han aplicado cercos epidemiológicos, en fin, desde la Secretaría de Salud no hay una política estratégica en materia sanitaria, ¿verdad? Si el gobierno ha comunicado las decisiones de forma pronta y efectiva, no, no lo ha hecho, no lo ha hecho, ¿verdad? Tampoco ha tenido que ir actuando más bien eh, más por reacción que por prevención, ¿verdad? Los medios hemos tenido que denunciar eh, algunas situaciones para que ellos reaccionen, pero por iniciativa no, se han quedado muy cortos. Si me preguntas qué medidas se han adoptado, no hay, así como medidas trascendentes, um, efectivas, um, confinamientos por hora, pero eso no funciona.
Sectorización tampoco funciona. No hay brigadas médicas casa por casa que vayan haciendo pruebas. No hay pruebas. Los laboratorios de virología de 4 solo funciona uno. No hay reactivos para hacer las pruebas. Entonces hay un desorden administrativo y operativo en salud que no permite tomar buenas decisiones. ¿Verdad? No permite tomar buenas decisiones. No hay estrategias creativas, ¿verdad? Para presentar las medidas y conocer los avances de la pandemia. De hecho, quienes hemos tenido que salir al paso con estrategias de prevención, estrategias de concienciación, socialización, somos las academias, las universidades y los medios de comunicación. Hemos tenido que hacer campañas desde nuestros diferentes ámbitos para poder ilustrar a la población, crear conciencia en la población de que es urgente cuidarse, el distanciamiento, el uso de doble mascarilla, um, evitar los contactos físicos, cuidar a sus familias, tener control sobre lo que hace y los espacios donde se moviliza. Eh, Hemos hecho campañas ciudadanas de educación ciudadana en salud, pero son medidas adoptadas desde el ámbito de los medios de comunicación y desde el ámbito de las academias, de las universidades. Muy poco de sociedad civil, eh, muy poco de otras instituciones, sino que las campañas han venido de estos sectores que te digo, academias y medios de comunicación, y más orientadas a prevención, a cuidado personal, a bioseguridad, ¿verdad? A bioseguridad. Eh, las campañas de prevención frente al COVID se han hecho en todos los idiomas, no, ¿verdad? No se han hecho, ni siquiera en las lenguas que se hablan en las comunidades indígenas del país, los Pech, los Tahuacas, Garífonas, Lencas, ni siquiera en la lengua de ellos, en la lengua de los pueblos indígenas, se han hecho campañas de conciencia orientadas a la eh, educación, a la información, a la prevención, no se han hecho. Y los errores más obvios, bueno, primero tener a una persona que no es profesional de la medicina dirigiendo la Secretaría de Salud, es un gran error, porque alguien que no sabe de epidemias, alguien que no sabe de estrategia sanitaria, alguien que no sabe de dirección de equipos y conformación de equipos de alto rendimiento en salud, no puede manejar una pandemia, de hecho no la maneja ella, ¿verdad? Ella simplemente recibe instrucciones. Eh, Otro gran error, el no reaccionar a tiempo, ¿verdad? No reaccionar a tiempo con el tema de contactos para adquisición de vacunas. El país se esperanzó en las que iba a donar COVAX y a la fecha solo nos han llegado al país 50.000 dosis, ¿verdad? Somos el país de Latinoamérica con la más baja cantidad de dosis. Apenas cubre al 0.03% de la población y no hay garantía de que la mayoría de estas 50.000 personas que han sido vacunadas en primera dosis, no hay garantía de que se les pueda poner la segunda dosis porque no hay fecha exacta de que lleguen vacunas, ¿no? Se habla que van a llegar 40.000 este fin de semana, que podrían llegar dependiendo de la disponibilidad de la casa productora, en este caso de la Sputnik, y que en mayo podrían llegar otro poco, pero no hay fechas exactas. Seguimos esperando lo que COVAX nos dé, ¿verdad? Lo que COVAX nos asigne como especie de donación a los países. Ese es otro gran error. Y el otro, no haber reaccionado a tiempo con el tema de vacunas, que hoy estamos a expensas de lo que pueda suceder eh, en ese tema. Eh, el país va a ir vacunando ya de manera más progresiva hasta 2021, de eso estamos claros todos por acá. Y otro error es que la estructura del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que es quien está al frente de la pandemia, igual es gente que no conoce,
¿verdad?, de la estrategia sanitaria. Se dejó por fuera al Colegio Médico, se dejó por fuera al Consejo Nacional Anticorrupción y se dejó por fuera al Foro Social de la Deuda Externa, que es una ONG que tiene que ver con temas económicos. ¿Y por qué fue un error esto? Porque, bueno, el Colegio Médico te pudo dar luces de qué estrategia sanitaria seguir. El Consejo Nacional Anticorrupción te pudo dictar pautas para evitar que el dinero se perdiera o se actuara irresponsablemente y se cometiera tanto acto de corrupción. Y por otro lado, el FOSDE pudo haber apoyado en estrategias ¿cómo se llama?, de contención económica. Si había confinamiento, el FOSDE hubiese puesto de repente la parte de estrategia económica para evitar tanto desempleo, cierre de negocios que se ha dado con los confinamientos. Eso sería básicamente el aporte mío con relación a tus preguntas. Am, Mi calificación en cuanto a la administración de la gestión comunicacional del gobierno, reprobada. Reprobada, no hay. Eh, Reprobada y con notas muy, pero muy bajas. Yo soy profesor y no puedo calificar con cero. La nota mínima con la que puedo calificar un trabajo es uno. Eh, pero, pero aún el uno se queda mucho, es mucho para la calificación que deberían de tener en todo el manejo de la pandemia, no solo en el aspecto comunicacional, que sería cero, ¿verdad? Espero te sirvan mis aportes y cualquier consulta adicional estoy a la orden, Mariana. Y ojalá puedas compartir conmigo los hallazgos de tu investigación.